Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a este curso introductorio al taller de pérdidas y duelo que organiza y desarrolla la corporación My Family y la Asociación de Psicología Holística Trascendental. Eh, Como introductorio, por supuesto, porque el tema es amplio. Hablar de pérdidas y duelo incluso no solamente implica un luto por muerte, sino también por pérdida de un trabajo, pérdida de capacidades, pérdida de un objeto amado finalmente. Pero en este caso nos vamos a basar en las tareas del duelo de William Worden. Por lo tanto, de pronto sí va a estar más enfocado hacia la pérdida por fallecimiento de una persona querida. Este curso, que es introductorio, tiene por nombre Comprendiendo y Navegando el Duelo, las tareas de William Worden. De una vez les invito a seguir los canales de Instagram, YouTube, TikTok, bueno, todos los que estén abiertos. Allí también van a encontrar la página web, correo electrónico, números de contacto por si requieren algún tipo de consulta. Y por supuesto, invitarles a suscribirse al boletín mensual que te da un descuento especial en psicoterapia y en otras ramas de la medicina como la nutrición e incluso en otros ámbitos que pueden ser muy útiles como por ejemplo asesoría jurídica. Bueno, entrando pues en materia, este curso tiene un objetivo o unos objetivos principales que son comprender las cuatro tareas que propone William Worden y por supuesto aprender a aplicarlas en la vida personal y profesional. Va a tener una estructura donde se va a dividir en cuatro unidades temáticas, cada una dedicada a una tarea del duelo. Por ejemplo, la primera unidad temática es aceptar la realidad de la pérdida, donde se buscaría entonces entender la importancia de aceptar esa realidad que no es fácil, pero es necesario hacerlo. Vamos allí a reconocer también como un segundo objetivo las etapas iniciales del duelo y cómo afectan la aceptación. Aprenderemos estrategias para ayudar a aceptar la pérdida, porque hay que entender que no siempre eh, es uno el que está afectado por el duelo, por una pérdida. Puede ser nuestra pareja, un hijo, nuestra madre, nuestro padre, un amigo, y queremos ayudar y no sabemos cómo. Entonces, allí vamos a ver algunas estrategias. En la segunda unidad veremos la segunda tarea, que es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Luego pasaremos a una tercera unidad donde no- lo que buscamos es adaptarnos a un entorno en el que el fallecido está ausente. Allí pues lo que pretendemos es comprender esa necesidad de adaptarnos a nuestra vida que continúa sin la persona amada. Y tenemos que aprender a asumir quizás nuevos roles y nuevas responsabilidades. Si la persona, por ejemplo, fallecida es la pareja y esa persona era la que suplía económicamente las necesidades del hogar, bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora me toca a mí asumir ese rol, empezar a quizás trabajar, empezar a cubrir esas necesidades. Si la persona fallecida, volviendo al caso de la pareja, era la que estaba todo el día con los niños, los cuidaba, bueno, ¿qué voy a hacer, cierto? Necesito empezar a asumir nuevos roles, a redefinir mis responsabilidades, y eso tampoco es una tarea fácil. Y finalmente la unidad 4 es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar con la vida. Sí, no es olvidar, sino que aquí aprendemos a encontrar
un lugar emocional para esa persona mientras seguimos adelante con nuestra propia vida. Y por supuesto, lo que también buscamos dentro de esta unidad es desarrollar una nueva relación con esa persona, ¿sí? Con su recuerdo. Así que este curso busca proporcionar un marco comprensivo y práctico para entender y trabajar el duelo, ayudando a los participantes a navegar su propio proceso de una manera saludable y constructiva. A manera de introducción, quiero hacer una definición de lo que es el duelo. Partamos con una psiquiatra que yo en su momento la leí y me encantó. Tuve la oportunidad de conocerla cuando estudié psicología y precisamente en mi primer semestre inicié con una asignatura llamada Pérdidas y Duelo, dictada por la profesora Victoria Díaz en la Universidad de Antioquia. Pero yo ya había leído sobre Elizabeth Kubler-Ross cuando mi abuelo falleció, un año antes o quizás meses antes de iniciar en esta universidad. Esta psiquiatra es conocida porque plantea 5 etapas del duelo que describen distintas fases emocionales que una persona puede experimentar después de una pérdida. Esas etapas son la negación, en primer lugar, que es un rechazo inicial de la realidad de la pérdida. Luego tenemos la ira como segunda etapa, donde vamos a experimentar sentimientos de enojo, de resentimiento. Una tercera etapa es la negociación, donde hay intentos de revertir o minimizar la pérdida a través de negociaciones con un poder superior. Después vamos a ampliar un poquito sobre esto. En la cuarta etapa tenemos la depresión, que son esos sentimientos profundos de tristeza y de desesperanza. Y finalmente la aceptación, donde se logra ya un reconocimiento y una aceptación de la realidad de la pérdida y empezamos a construir nuestra vida de ahí en adelante, a reconstruirla, empezamos a encontrar una forma de seguir sin esa persona. Aquí hay que hacer una salvedad y es que las etapas del duelo no es que se vivan una tras otra. Usted puede saltarlas, saltarse la primera y directamente ir a la 3, o estar en la tercera y volver a la uno, repetir la 2, estar permanentemente, por ejemplo, en un estado depresivo hasta que logras quizás la aceptación, que la aceptación tampoco implica ni olvidar, ni tampoco dejar la tristeza que sientes. Van a haber momentos especiales, fechas donde vas a recordar a esa persona y posiblemente vas a sentir esa nostalgia, esa tristeza, pero ya va a ser diferente. Entonces, reitero, no son necesariamente lineales, pueden variar incluso también en la duración y en la intensidad, porque cada proceso es muy subjetivo, va a depender de cada persona. Luego tenemos justamente a William Worden, que desarrolló este modelo, el que vamos a ver en este curso introductorio, que es basado en unas tareas para poder lograr la etapa número 5 planteada por esta psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, la aceptación. Entonces son acciones que las personas deberán llevar a cabo para poder procesar esa pérdida de una manera saludable. Ya se mencionaron comunidades, pero las voy a volver a mencionar en este momento, que son la aceptación de la pérdida, donde se reconoce y se confronta la realidad de esa pérdida. Una segunda tarea es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, que busca permitir y procesar las emociones asociadas a nuestro duelo.
Por otro lado está adaptarse al entorno en el que ya el fallecido está ausente, no está. Y esto implica reorganizar nuestra vida para poder funcionar sin esa persona. Y finalmente recolocar emocionalmente al fallecido y continuar con la vida. Esto implica encontrar una manera de mantener el vínculo con esa persona que ya no está sin anclarnos al dolor, sino poder continuar con nuestra vida, poder retornar al trabajo, poder seguir con nuestra vida diaria, el cuidado de los hijos o el cuidado de sí mismo finalmente. Existen unos tipos de duelo que, bueno, valga decir que el duelo pues, se va a manifestar de distintas maneras. Sí, entonces de acuerdo a cómo se manifieste, se reconocen varios tipos. Quizá no son los únicos, ¿sí? El trabajo que he realizado durante estos años podría pues identificar otros, pero digamos que estos son los principales. Primero que todo está el duelo anticipado, que ocurre cuando una persona espera la muerte de un ser querido debido a una enfermedad terminal, por lo general. Pues si uno no se va a la realidad, todos esperamos la muerte, pero la esperamos y no la esperamos. Normalmente nos coge de sorpresa. Pero a veces tenemos a alguien quizás con un cáncer, con una enfermedad, un Alzheimer, y bueno, sabemos que la muerte es inminente, incluso cuando ya el médico dice, bueno, le quedan tantos meses o tantos días de vida, empezamos a vivir un duelo que es anticipado. Luego está un duelo normal, que incluye reacciones emocionales, físicas, cognitivas y conductuales que son esperadas por la pérdida, sí, y que además son saludables. No vivirlas puede llevar a el siguiente duelo, que es un duelo complicado, que se caracteriza por una prolongación o una intensificación de los síntomas del duelo que van a afectar la capacidad de la persona para llevar a cabo sus actividades diarias, como trabajar, ir a la escuela, socializar. Entonces, ahí ya empezamos a reconocer si realmente necesitamos apoyo. Luego veremos en qué minuto se puede empezar ya a buscar ese apoyo. Tenemos también el duelo patológico, que ya es cuando estos síntomas son tan severos que interfieren demasiado en el funcionamiento diario y ahí ya pues necesitamos una intervención profesional. El duelo desautorizado es otro tipo de duelo y es cuando la pérdida no es socialmente reconocida o validada, como por ejemplo la muerte de una expareja, de una mascota, o ya decía al inicio, cuando por ejemplo perdemos el trabajo, perdemos alguna capacidad y entonces no es como tan reconocido y le quitamos valor y en realidad tiene mucho valor. Yo recuerdo que hace poco una persona que afortunadamente ya está mucho mejor, estaba pasando por un duelo muy severo por la pérdida de su mascota. Falleció su perrita y esta persona estaba demasiado mal. Entonces, claro, otros decían, solían decir, ay, pero qué bobada, pues por un perro. No, por un perro no, es que es su familia también, ¿cierto? Así que hay que poner cuidado con eso, ¿ya? Hay también unos niveles de gravedad que, bueno, en cuanto el duelo varía entre lo complicado, lo patológico, entre lo normal y lo patológico más bien, pues existen entonces un duelo que es leve, donde las reacciones no interfieren con la vida del individuo, no interfieren de una manera significativa. La persona puede continuar su vida, sigue yendo al trabajo, socializando, sigue su vida normal, pero sabe que está pasando por este duelo, tiene momentos de recordar, de llanto, pero hace parte pues de lo normal. Está un duelo moderado donde los síntomas afectan algunas áreas, pero todavía la persona puede funcionar en la mayoría. Luego tenemos el duelo severo, donde las reacciones son justamente tan intensas que no permiten que la persona funcione
en su diario vivir, y ahí es donde se requiere una intervención. Y luego tenemos el duelo crónico, que sería el equivalente al patológico, donde además de intenso, perdura en el tiempo, es muy prolongado. Hablamos de 6 meses a un año y más, donde no muestra a la persona ningún signo de resolución, donde está anclada ahí a ese dolor. ¿Cuándo es importante tratar un duelo? Es importante buscar apoyo psicológico cuando existe persistencia, cuando los síntomas del duelo se van a dar por un periodo prolongado y no hay una señal de mejora. Cuando hay interferencia, es decir, cuando el duelo interfiere significativamente con la capacidad de la persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Entonces aquí no es tanto por el tiempo, no es que usted ya lleve un año y todavía tengo ese dolor. O sea, cuando usted siente, o sea, recién falleció, no sé, mi papá, mi abuelo, mi primo, la semana pasada, y yo no logro concentrarme en el estudio, no logro atinar nada en el trabajo. Bueno, ahí igual necesitamos apoyo. Uno diría, pues que está dentro de lo normal, claro. Es muy reciente el duelo, pero te está afectando en unas áreas de tu vida, por lo tanto, está interfiriendo. De acuerdo a la intensidad, cuando lo sentimos, eh, perdón, cuando lo que sentimos es una tristeza, una desesperanza o una ira, pero que son demasiado intensas, se desbordan. Y empezamos, bueno, esto estaría muy relacionado también con la interferencia, porque esto empieza a interferir justamente en relaciones sociales. Empezamos, por ejemplo, a desquitarnos o a afectar a otros, tomamos conciencia de ello y entonces buscamos ayuda. O si es que los observamos en un ser querido, en una persona conocida, nos damos cuenta de que su tristeza, su desesperanza, su ira son desbordados, entonces bueno, les sugerimos ayuda o tratamos de ayudarla porque a veces tampoco reconocen y no quieren ser ayudadas a esas personas. De acuerdo también a la funcionalidad, si la persona tiene dificultad para funcionar en el trabajo, en la escuela, en las relaciones interpersonales, es importante buscar ayuda. Y aquí hay una muy importante y es si existe el riesgo de autolesión. Tenemos que identificar si tenemos pensamientos de hacernos daño, pensamientos suicidas, o si la persona que está pasando por el duelo observamos o escuchamos que dice algo o ha hecho algo, ha intentado algo, es importante ayudar. Hay algo que tampoco se menciona mucho en ocasiones cuando hablamos de este tema, pero que se va a dar y es el deterioro físico. Entonces, si nosotros cuando estamos pasando por un duelo notamos que hay problemas de salud, como por ejemplo insomnio ya muy severo, pérdida de apetito, debilitamiento en el sistema inmunológico, o sea, empezamos a adelgazar o a engordar mucho, todos esos cambios físicos también dan cuenta de que el duelo quizás está afectando ya además, entonces allí hay que buscar ayuda, ojalá por voluntad propia, ¿sí? Entonces, el duelo, como para ir cerrando, es un duelo, perdón, es un proceso complejo y multifacético que puede afectar la vida de una persona de manera muy significativa. Por eso es que comprender las etapas y las tareas del duelo, así como reconocer cuándo es necesario buscar ayuda profesional, va a ser crucial para manejar el duelo de manera saludable y constructiva. Les espero entonces en las siguientes lecciones y recuerden que si necesitan apoyo, ustedes pueden consultar escaneando allí el código QR, siguiendo la página web n9.cl psicología ht o en
YouTube e Instagram, @psicología holística 9. Muchísimas gracias por su atención.